la colaboración de Patricio de la Fuente González Carg, un gusto saludarte como todos los viernes. Buenos días. No, hombre, y el gusto es mío, Juan Martela, y a todo el auditorio de Grema, todo el equipo, los saludo con mucho gusto. Y les quiero platicar y recomendar una película que acabo de ir a ver, que ya lo había yo puesto en Twitter, que se llama The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Bueno, en inglés The Post, aquí en México le cambiamos mucho los nombres a los títulos de las películas. Es una película de Steven Spielberg, pues que es un gran director, ustedes lo saben, pero con esta película ha madurado enormemente y se convierte en una suerte de Oliver Stone. Oliver Stone siempre ha sido un cineasta, Juan Marcela, pues de denuncia, ¿no? De alguna manera, nacido el 4 de julio, ha hecho Wall Street, que fue una crítica voraz a los abusos, a los excesos de los años 80 en la bolsa, en fin. Pero Spielberg con esta película sí se corona, y el elenco es insuperable. Dos de los principales son Meryl Streep, obviamente, que no necesita mayor presentación, y Tom Hanks. Están espléndidos. Le cuento un poco al auditorio. Esta trama se centra en los años 70, 60, el Washington Post, que todos lo conocemos, era un periódico de influencia realmente local de Washington, nada más. Y la propietaria era Katharine Graham. Durante muchos años fue la editora del Post, y lo que pasó ahí fue muy curioso, porque el papá de Katharine Graham pues consideraba que el que era en esta pues percepción, no diría yo machista, pero diferente de las cosas, consideraba que el adecuado para dirigir el periódico pues era el esposo de Katharine Graham, o sea, su yerno. Entonces Donald, este hombre, suicidio, es una historia verdadera, y ella se ve pues ahora sí que en este puesto, en este rol. Katharine Graham fue una figura social importantísima en Washington. Ella hacía política a través de sus cenas, pero se ve en la necesidad pues de dirigir el periódico en una suerte de pues planeación estratégica, relación con inversionistas, en fin. Y durante más de 30 años el director editorial del Washington Post fue Ben Bradley, que es un ícono del periodismo, ¿no? Entonces esta película nos narra, antes de que el Post emprendiera esta magistral de investigación, periodismo de investigación que deriva en Watergate. Antes de eso, el New York Times empieza a publicar una serie de documentos clasificados de la CIA que se llaman los papeles del Pentágono, que daban, Juan Marcela, sabemos cuenta de los abusos que se habían cometido durante la guerra de Vietnam, y que develaban lo que mucha gente presentía, que la guerra de Vietnam fue una incursión a un lugar muy lejano, que ahora sí que no suponía un riesgo para la América continental, y fue una guerra que se prolongó innecesariamente. Entonces, New York Times empieza a publicar una serie de análisis y de documentos. La Suprema Corte en los años 30 le prohíbe al Post seguir, al Times seguir publicando esto, y esta película se centra en la decisión muy complicada del Post de retomar lo que estaba haciendo el Times y seguir publicando los documentos. Esta película, dicen, bueno, ¿por qué no me estás platicando de hechos de hace 40 años? Esta película es muy importante, creo que está cargada de resonancias actuales, porque antes de Donald Trump, Richard Nixon fue un presidente que fue implacable con sus críticos, llegó a elaborar listas de enemigos, esto es cierto, estaba hasta Jane Fonda en su activismo durante la guerra de Vietnam, pero era intolerante con la prensa, amagaba con cancelar las licencias de las cadenas de televisión, puso un veto, esto lo podemos ver, no le gustaba, por ejemplo, cómo cubrieron la boda de su hija, entonces impedía que entraran corresponsales. Entonces, antes de Donald Trump existió un Richard Nixon. Hoy lo vemos porque está cargado, porque en Estados Unidos y en México la prensa, el ejercicio periodístico está bajo acecho y bajo amenaza, no solamente el crimen organizado, y también de los poderes fácticos de alguna manera, ¿no? Entonces es dos preguntas que nos plantea la película. Uno es hasta dónde los gobiernos necesitan pues ahora sí operar bajo secrecía cuando se ve amenazada la seguridad nacional, y dos, que sobre esas consideraciones está la búsqueda de la libertad como un valor o un derecho no solamente constitucional sino humano, ¿no? Entonces, por eso me parece que es una película importantísima
que llega en un momento muy delicado para el ejercicio de la prensa. Y ya hay quienes la catalogan como una de las mejores películas de Steven Spielberg y también la colocan en el top 10 de las películas que precisamente hablan de periodistas y de periodismo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Patricio, ¿qué tanto ha cambiado desde los años 60, 70 hasta la actualidad la libertad de expresión, sobre todo con esas amenazas, como ya lo mencionabas, del crimen organizado? Pero por un lado está eso, pero también por el otro lado está el cohecho o la cooptación que reciben directores de medios y periodistas para que hablen bien o dejen de hablar mal de determinado funcionario o gobierno. Mira, hay preceptos básicos, yo creo que no han cambiado. Yo creo que hay algo que vemos en la película. Sí es una de las mejores, coincido, películas, no solo de Spielberg, sino sobre estos temas. Yo tengo en mi haber Todos los hombres del presidente, que protagonizan de Redford y el otro, ¿cómo se llama? Se me olvida, sobre Dustin Hoffman. Maravillosas, hay cintas maravillosas. Yo creo que no cambia la esencia. Podemos ver lo que era una redacción y debe seguir siendo, cómo no tenían acceso hace 40 años a la tecnología, pero hay preceptos básicos de lo que es ser un buen reportero de investigación y cómo salir y cómo sin esa tecnología inexistente, sin el acceso a redes, cómo el periodismo se hace en la calle. Ahí empieza la larga cadena, empieza desde el reportero que sale, que consulta sus fuentes, que ahora sí que enfrenta toda una suerte de avatares, el cotejar fuentes, el ver qué información. Aquí también esto nos señala la importancia hoy en día en un mundo de fake news, de cotejar la información, de tener segundas, terceras fuentes. También nos habla del respeto que un periodista debe de tener y quienes rodean al periodista sobre lo que es el secreto profesional, o sea, la secrecía. Las fuentes de un periodista son y deben de ser, no importando en qué época nos encontremos, inviolables. Eso por un lado. Entonces, esas cosas no han cambiado. Hoy lo que tenemos es pues las redes sociales, todos estos arrebatos que influyeron en la elección de Estados Unidos y que podrían influir en México o en cualquier otro lugar, de las llamadas fake news. Tenemos al crimen organizado en México, pero también, claro, y lo hemos señalado, tenemos en Estados Unidos las libertades, ahora sí que al ejercicio periodístico son mucho mayores porque no hay amenazas constantes que lo dificulten. En Estados Unidos se pudo desde siempre satirizar la figura presidencial. En México eso nos estuvo vedado muchos años. Durante el calderonismo, el fascismo se pudo volver a hacer, pero hoy en día no tenemos un programa en televisión abierta que critique la figura del presidente, por ejemplo. Ya no tenemos esfuerzos de ese tipo. Entonces sí hemos vivido una suerte de regresión. Y en México hemos visto durante este sexenio un gobierno que a través de la publicidad, la más alta de la historia, pues ha operado esto como premio o como castigo. Muchos medios, ante el declive, además de muchos medios de comunicación, de espacios publicitarios, de tener que repartir el pastel entre muchos más medios, porque ahora son más, pues muchos de ellos han optado por no meterse en problemas con contar con publicidad, pero la publicidad no es mala, simplemente que cuando es condicionante y entorpece tu línea periodística o tu libertad de criticar a los poderes, porque ese debe de ser el rol en esencia de la prensa, entonces estás en problema. Y eso es lo que estamos viviendo en México. Pero no solamente podemos culpar al gobierno, estamos viendo que hay una suerte de piel delgada por parte de la clase política para recibir críticas. Ha dicho que Andrés Manuel ha aprendido de los errores, que va mucho mejor, es cierto, pero también esta semana tuvimos a un Andrés que se le lanza a Jesús Silva Gerso, tildándolo de la mafia del poder, que se le lanza a Enrique Krause. Entonces eso también acusa que en las izquierdas hay una suerte de intolerancia a la crítica, ¿no? Entonces esto nos debe llevar pues a reflexiones muy profundas de qué tipo de prensa queremos. Claro. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @PatoLocuasto con Q en Twitter, muchas gracias. Y pues yo no sé si ya llegó a Torreón o no, porque luego llegan a destiempo de todo el país las películas, pero de veras que vayan a verla porque es esperanzador esta película de alguna manera, es extraordinaria.
Y precisamente a propósito de este mismo tema, hace referencia Horacio Martínez a lo que ya comentabas tú. Una de las mejores películas que he visto de periodistas es la de Tus hombres del presidente, precisamente con Robert Redford. Muy bien. Maravillosa. Maravillosa también. Y una también más reciente, creo que es del año pasado, donde actúa Michael Keaton como editor también de un periódico. Sí, el del escándalo de abusos sexuales. Exactamente, de los sacerdotes. El cardenal de Boston, sobre el Boston Blog, me parece que también es extraordinaria. Váyanla, aprovéchenla, porque creo que ya no estoy primero. Excelente. Bien, Patricio, gracias nuevamente. No, un abrazo a los dos. Buenos días. Hasta luego, buenos días.